Bienvenidos al curso de Electrónica 1. Esta oportunidad se abarcará el tema de amplificación en configuración polarización fija y amplificación en configuración autopolarización. Los objetivos del video son el estudio y análisis del FET como amplificador en configuración polarización fija. Estudio y análisis del FET como amplificador en configuración autopolarización. Análisis en polarización fija. Con el circuito equivalente de un FET se puede investigar las configuraciones fundamentales de las señales pequeñas. Se asemeja al análisis de amplificadores BJT, ya que tienen el fin de hallar el valor de impedancia de entrada y salida, así como la ganancia asociada. En la siguiente figura se mostrará la configuración de polarización fija, incluyendo los capacitores de acoplamiento C1 y C2 que aíslan la polarización DC de la señal aplicada a la carga y desempeñan un equivalente a cortocircuito para la señal en corriente alterna. Se muestra entonces en pantalla la configuración de polarización fija en modo de amplificación. Se tiene primero la señal que se va a amplificar, B sub I, y la señal amplificada, B sub 0. Para que funcione el circuito se necesitará entonces una fuente de voltaje conectada al drain, que se muestra en pantalla como VDD, una fuente de voltaje conectada a la compuerta, que se muestra como V sub GG, y las resistencias que se muestran R sub G y R sub D. Se observa entonces dónde se tomarán las señales de entrada y salida, así como las impedancias de entrada y salida. Impedancia de entrada, impedancia de salida. Luego de determinar los niveles de G sub M o de transconductancia, así como el valor R sub D desde la configuración de polarización en DC, es posible sustituir el modelo equivalente de corriente alterna entre las terminales apropiadas, y se observa que ambos capacitores son equivalentes a un cortocircuito, ya que la reactancia es muy pequeña comparada con unos niveles de impedancia de la red y el equivalente de cortocircuito como las baterías DC denominadas B sub GG y B sub DD en 0 voltios. Se observa entonces el equivalente del circuito, donde se reemplaza la batería BGG por un cortocircuito, se reemplaza la batería BDD por un cortocircuito también. Se observa dónde están conectadas las resistencias que se mencionaron anteriormente y dónde están las impedancias de entrada y de salida, así como las señales. Se observa también que la admitancia X sub C o la admitancia de capacitiva está dada igual a 0, es decir, también se hizo un cortocircuito en ambos extremos. Y este circuito es el que se tomará en cuenta para el análisis. Reemplazando figuras del diagrama anterior, se obtendrá este circuito. Se obtiene entonces la impedancia de entrada, que está dado solo por el valor R sub G, y la impedancia de salida dada por el equivalente en paralelo de estos dos. Se observa dónde está la señal de entrada, dónde está la señal de salida, así como el voltaje amplificado. Pero antes de seguir, se deberá conocer el valor R sub D, el cual está dado por la siguiente ecuación: RD igual a 1 dividido Y sub GS. Y sub GS es la impedancia de salida general dada en las hojas de especificaciones de JFET y normalmente se dan en microsiemens. Del circuito equivalente es posible observar que la impedancia de entrada está dada por R sub G, como se había dicho anteriormente, y la impedancia de salida está dada por el equivalente en paralelo de R sub D y la resistencia conectada al drain, como se observa en pantalla. Si la resistencia R sub D es tan grande con una relación de 10:1 comparada con el valor de resistencia RD, o sea la que está conectada al drain,
A menudo se puede aplicar la aproximación de que el equivalente en paralelo es igual o aproximadamente igual a la resistencia conectada en el DREN, por lo que la señal de salida sería igual al valor de la misma resistencia. Resolviendo para la ganancia asociada al circuito, es decir, la señal de salida dividido la señal de entrada de circuito equivalente, se obtendrá lo que se muestra en pantalla, que la amplificación sería igual al negativo de la transconductancia, el valor de transconductancia, por el paralelo del circuito. O si se cumple la condición anteriormente dada, esta ganancia sería igual al negativo de la transconductancia o de G sub M por el valor R sub D, es decir, la resistencia conectada al DREN. Análisis en autopolarización. Para el análisis en esta configuración se plantearán dos escenarios: R sub S puenteado y RS sin puentear. Es decir, RS puenteado significará que habrá un cortocircuito en esa resistencia, y RS sin puentear pues se tomará en cuenta el valor de esta resistencia. Entonces, para tener una configuración en autopolarización se tendrá que formar el siguiente circuito, es decir, el arreglo de tres resistencias, una conectada al DREN, uno conectado a la compuerta, uno conectado a la terminal fuente, así como capacitores. RS puenteado. A través del capacitor S sub S, la resistencia de la fuente es equivalente a un circuito abierto en condiciones de corriente directa, lo que permite que RS defina el punto de operación. En corriente alterna, el capacitor se comportará como un cortocircuito, dejando sin efectos a RS. Es decir, la resistencia R sub S será evitada por el valor de X sub CS. Entonces, ¿dónde se colocan las resistencias? Tenemos la resistencia conectada a la compuerta, la resistencia conectada al DREN. Se observa también dónde se encuentra la señal de entrada y la señal de salida, así como los valores de impedancia o de admitancia dadas igual a 0, porque el capacitor se comportó como un cortocircuito. De la figura anterior es posible simplificarlo aún más, y es lo que se muestra en pantalla. Se observa lo mismo que se tenía anteriormente. Se tiene la señal de entrada, la señal de salida, las resistencias, análisis de RS puenteado. Tras el análisis de la figura anterior, se puede observar lo siguiente: la impedancia de entrada es igual a la resistencia conectada en la compuerta. La señal de salida sería el equivalente en paralelo de estas dos resistencias. Asimismo, la ganancia está dada por el negativo de G sub M por el arreglo de estas dos resistencias. Asimismo, al igual que el caso anterior, si se cumple la condición de que R sub D es 10 veces más grande que R sub D, es decir, el valor será posible realizar la aproximación de que Z sub 0 o el valor de impedancia de salida será igual, aproximadamente igual, al valor de la resistencia conectada en el DREN. Si este valor es 10 veces más grande que la resistencia, entonces el valor de ganancia del circuito sería igual al negativo de G sub M por R sub D, como se muestra en pantalla. Asimismo, el signo de estas dos ganancias indican que existe un desfasamiento entre la señal de entrada y la señal de salida. RS sin puentear. Si se elimina C sub S, el resistor RS formará parte del circuito equivalente en corriente alterna. No hay forma obvia de reducir la complejidad de la red.
Al determinar la impedancia de entrada, la impedancia de salida, como la ganancia de voltaje, se debe poner mucha atención a las polaridades y direcciones ya definidas. La resistencia R sub D, la que es implícita al transistor, al principio no se tomará cuenta para este análisis. Se tiene la misma configuración de autopolarización, a diferencia de que ahora se tomará en cuenta esta resistencia, por lo que el circuito equivalente da lo que se muestra en pantalla. Se dijo que no se iba a tomar en cuenta la resistencia implícita dada en el transistor, es decir, la resistencia que iba conectada en paralelo con esta fuente, y se observa los demás componentes. Análisis RS sin puentear. La impedancia de entrada para la condición de cortocircuito abierto entre la compuerta y la red de salida permanece como la resistencia conectada a la compuerta. La señal de salida será entonces igual a la señal de voltaje de salida y la señal de corriente de salida. Tras un análisis se podrá observar que la impedancia de salida es igual al valor de resistencia conectado al drain, siempre y cuando el valor de resistencia sea muy grande, el valor de resistencia R sub D sea muy grande. Tomando en cuenta el valor de esta resistencia, se tendrá el siguiente diagrama. El cálculo del valor de impedancia de salida no se realiza de manera directa, sin embargo, luego de la aplicación de reglas para la resolución de circuitos, se da el siguiente resultado. Se puede observar entonces que la ecuación se ha puesto más compleja, agregándole más elementos. Si se cumple la condición de que el valor R sub D es 10 veces el valor de la resistencia conectada al drain, se cumplirá la siguiente aproximación, la cual simplificará, como se observa, de manera significativa. Para el cálculo de ganancias asociadas al circuito se toma en cuenta lo siguiente: la ganancia será igual al negativo de G sub M por R sub D, o la resistencia conectada al drain, dividido 1 más G sub M por la resistencia conectada a la fuente, más la división entre la suma de R sub D y R sub S dividido el valor R sub D. Si se cumple la condición de que la sumatoria R sub D más R sub S por 10 es menor en 10 a R sub D, la ecuación se simplificará de esta forma, reduciendo términos para introducir a la ecuación. Conclusiones. La configuración de amplificación en configuración fija permite definir el punto de operación a partir del voltaje aplicado a la compuerta. La ganancia asociada a la configuración en polarización fija desfasará la señal de entrada, por lo que es importante tomarlo en cuenta. La configuración autopolarización tiene la ventaja de necesitar una única fuente de polarización. Existen dos formas para el cálculo de ganancia del circuito en la configuración autopolarización, y estas son con RS puenteado y con RS sin puentear, lo cual dependerá del instante en el cual se realizará el análisis. Muchas gracias por su atención.